¿En qué carro se puede subir? Televisa, a través de su canal 8, presenta el sensacional. En este país hay dos poderes visibles, el gobierno y la televisión. A través de su vasto poder controlan todo y a todos. Tal vez conozcas esta frase. Para el pueblo, pan y circo. Bueno, aquí el pan lo da el gobierno, y el circo era el Chavo. El recorrido del Chavo del Ocho fue espectacular. Producido a lo largo de una década, consistiendo en su programa de televisión, presentaciones en vivo, discos musicales y cómics, cimentando el monopolio en el que Televisa se sienta hoy en día. El programa se inyectó inmediatamente como una de las mayores obras culturales para México y sus alrededores, normalmente recordada y referenciada por sus chistes, ideas o situaciones, siendo también la obra más renombrada del comediante Chespirito, el cual al mismo tiempo es de las mentes cómicas más vanagloriadas de México y Hispanoamérica, por lo que el argumento del Chavo todos nos lo conocemos. Un niño pobre y huérfano que encuentra refugio en un barril de madera en medio de una humilde vecindad de México. En esa convive con distintos personajes. Si bien su principal es el que presta su nombre a la serie, el pedo se distribuía pacíficamente en el colorido elenco. Ya fuera el niño consentido y envidioso, su madre histérica de armas tomar, el dueño y cobrador de la vecindad, su deudor eterno blanco de toda culpa y desfortuna, junto con su pequeña y sorprendentemente maliciosa para su poca edad criatura. Te doy otro no porque no tengo tiempo. ¿Qué te puedes tardar? La cual formaba un imparable tridente con los otros niños de la vecindad. El elenco es probablemente lo más recordado de la obra, eso y los sketches en los que participaban. El ratero de la vecindad, los huevos de Don Ramón, las aguas del Chavo, los churros de Doña Florinda, la pelucaría o alguno de los capítulos con el habla de Profesor Girafales. Hay mucho de dónde escoger, y en cierta manera eran muy parecidos los unos de los otros. En norma general las tramas se movían por malentendidos, lo más probable provocados por el Chavo. Tenía que ser el Chavo del 8. Tenía que ser el Chavo del 8. Tenía que ser el Chavo del 8. Tenía que ser quién? El Chavo del 8. Tenía que ser el Chavo del 8. Tenía que ser el Chavo. Tenía que ser el Chavo. El Chavo del 8. Tenía que ser el Chavo del 8. Tenía que ser quién? El Chavo del 8. Tenía que ser el Chavo del 8. Tenía que ser el Chavo del 8. Tenía que ser el Chavo del 8. Tenía que ser. Y gran parte de su comedia venía del slapstick o comedia física, popularizada en gran medida a través del extranjero y con la invención del cinematógrafo y sus descendientes, inculcado en Chespirito por los tales del nivel de Charles Chaplin, Buster Keaton o Harold Lloyd. 1846. En su eterna búsqueda por expansión, Estados Unidos despliega sus fuerzas armadas en territorios mexicanos. El plan, implementarlos en su imperio junto a la ya anexada Texas un año anterior. México contraataca con esperanzas de retomar sus tierras ocupadas. Aún así, el ejército americano continuó su avance. Parece jugo de tomate. ¿Jugamos a la guerra de independencia? ¿Sabes que yo llegaba? Era 13 de septiembre de 1847. Todavía cansado del bombardeo del día anterior, el castillo de Chapultepec desfallece pero persiste. Las tropas invasoras cargan nada más que victorias en su cinturón a lo largo del Valle de México, siendo a este el último bastión. Nicolás Bravo toma el mando sobre las fuerzas del centro, el castillo y el colegio militar dentro de este. Por supuesto, no los únicos. Los Tres Chiflados, Abbott y Costello, o incluso en la animación desde el final de los 20 con Mickey Mouse, el Pato Donald, el Pájaro Loco, los Looney Tunes. Y más adelante en el tiempo, aquí en México, con actores reales, la cinematografía de Viruta y Capulina, en, por ejemplo, El Camino de los Espantos, última película del dúo en conjunto y escrita por el entonces estrella ascendente Roberto Gómez Bolaños. El caso es que el creador del Chavo tenía los conocimientos y no era foráneo en las artes y su evolución a través del globo, lo cual benefició y provocaría una distancia entre sus obras con la del resto de sus contemporáneos y también futuros. La fantasía del Chavo se construye en varias formas y a distintos niveles. Por ejemplo, tal vez te hayas dado cuenta ya, pero en este mundo de niños no hay ni uno. Ya la idea es ridícula de un principio, siendo suficiente para hacerte reír de primeras. E irónicamente aportábamos por eso a los personajes. Un niño probablemente no tendría las habilidades actorales y o cómicas que el elenco contaba. Un adulto podría verse en extremo ridículo, así que importaba la realización más que el concepto. La inocencia del Chavo venía de la que portaba su creador y actor, que le daba vida a este con sus chistes, movimientos y reacciones. Los personajes de Roberto Gómez Bolaños respiraban vida de manera que inmediatamente te adentrabas a la realidad de su ficción, a pesar de ser un hombre de 44 años pretendiendo ser un niño de 8. Digo, si ya hacía de un anciano con el Dr. Chapatín, ¿qué más daba que fuera también un niño? Los personajes eran cómicamente estúpidos, llegaban a ser por momentos adorables, por lo que la idiotez baja tonto.
o si me perdonas la palabra, ¡Burro! y el no ser niño se podía usar un lenguaje que no era grosero, pero tal vez sí más burdo de lo que sería apto para estos, así como también la ya mencionada violencia ligera. Todo esto en su momento y hasta la fecha, una bala para sus aférrimos críticos. El programa parece de ser el sustento de un monstruo que, a vista de muchos, es responsable de inculcar una máxima estupidez en el contingente social. Él y todos los programas que continuaron su alargada estela. Pero ya dada la oportunidad era innegable. Los niños hablando palabras que no podían pronunciar, usando el contexto equivocado o directamente inexistentes. Las relaciones perfectamente marcadas entre personajes que vestían el desarrollo y desenlace de los sucesos. Cuando Don Ramón se metía con Kiko en un intento de controlar a su hijo el Chavo, inerentemente esperábamos el momento en el que Doña Florinda le parara los pies. Y vaya si lo hacía. El ritmo era constante, no pasaban 20 segundos sin que un chiste fuera entregado. Se presentaba una situación y esta conocía todo el capítulo de ocurrencia en ocurrencia hasta el final, donde algo, por supuesto, ocurriría y desataba un pandemonio por la vecindad. La señal se cortaba y dejaba a los televidentes expectantes y deseosos de más. Su estilo era relajado, era cómico, hilarante de hecho. El Chavo no era el Chavo porque pobrecito tiene tan poco. Si ese fuera el caso, hubieran puesto su barril fuera una mansión en vez de esta humilde vecindad. El Chavo era fácil, en sus chistes y sus ideas, porque substancia hay, entraremos luego en esto, pero el envase también tiene que lucir. Con su gran éxito vienen los beneficios. No solo comandó la comedia en México, también escaparate para los demás. Su esfera de influencia tenía el tamaño de Saturday Night Live, varios cameos de estrellas que buscaban la vecindad para promocionar sus novelas y o proyectos. La audiencia del Chavo era masiva, por lo que salir en un capítulo puede hacer la diferencia entre un proyecto con éxito o ser otro a la pila de ideas olvidadas. Algunos participaban como personajes integrados y otros hacían de sí mismos. Constantemente se retroalimentaba con la cultura popular. Hacía comentarios actuales, ya sea de fútbol, celebridades o política. Porque todo mundo debe de pagar impuestos. Aún es tiempo. Un nuevo México se estaba formando. Había nuevas corrientes económicas y sociopolíticas, así que sería imposible que no se traspasara a la televisión como consecuencia. La comedia simple y satírica del Chavo le permitía hablar de desigualdades sociales o distintos temas políticos, y en general no era el más efectivo a las figuras del poder. ¿Paga todos sus impuestos? Yo soy un ciudadano consciente, no un fanático. Ya sea un policía, los padres, profesores o el señor Barriga, parecía que en el momento que cualquiera de estos apareciera, la fiesta se acababa. Lo que hacía más querido a personajes como Don Ramón, que al igual que los niños siempre terminaba al final de la cadena alimenticia, o el señor Barriga, magnate de negocios que se tocaba el corazón con las almas en pena de la vecindad. Y aposté 1,000 pesos, exactamente los 1,000 pesos a pagar mi deuda. Don Ramón, quédese aquí en la casa, no me debe usted un solo centavo. Usted me dijo que nunca en su vida había asistido a una función de boxeo. Efectivamente, nunca he ido a ninguna función. Entonces, Profesor, si se va esa gente de aquí, ¿a dónde va a vivir? Ganándose un escaparate en el recuerdo colectivo como una figura de autoridad protectora, totalmente distinto a la actualidad en esas fechas. Era increíble la facilidad con la que el Chavo podía hacer todo. Incluso los errores se agregaban encanto al programa. En la realidad de la ficción, solo lo que cubre la cámara existe. Si no aparece en tu pantalla, no suena y no se ve. Hay momentos donde aparecen personajes en el fondo o al borde de la toma y puedes determinar a dónde va la broma. Porque como todos los personajes tenían una personalidad muy específica y marcada, conseguías imaginarte las maquinaciones del chiste, por quiénes más están en el escenario y cuáles elementos están en juego dentro de él. Y aún así era divertido, darnos la sensación de descubrir algo. No era esto bueno per se, solo que aquí se sentía casi didáctico. A través de las ventanas puedes ver las sombras de Kiko, Doña Florinda, y el cómo los actores se preparan para entrar a escena. Se pueden ver visiblemente reírse detrás de la tela blanca que pretende ser una ventana. Y las improvisaciones de cuando Don Ramón se le cae su sombrero en casa de Doña Florinda, y Carlos Villagrán no puede contener su risa. O como cuando Chespirito corta el pelo de la Chilindrina por la punta que no es, y en su expresión no hay nada más que incredulidad, así como el hecho de que claramente en los capítulos siguientes Chilindrina tiene el pelo más corto. Tampoco eso. Quiero Nor Suiza. He estado hablando, y hablaré, del pasado donde el Chavo nace y estrena, así como lo hace un par de años después de su finalización, y el presente actual como entornos separados por temporalidad, pero unidos y familiares en su contenido, porque uno, no mucho ha cambiado, y dos, realmente el Chavo nunca ha dejado de ser, nunca se le ha colocado en la repisa de atrás y nunca se lo ha olvidado. Continúa frecuentemente en el aire, ya sea animado o en su presentación estándar, él y otras de las obras de Chespirito, como por supuesto el Chapulín Colorado.
El show llevaba casi medio siglo de transmisiones ininterrumpidas antes de ser retirado en 2020 por una disputa de derechos. Al final regresaría en 2024 y, para anunciarlo, No lo puedo creer. El Chavo está de vuelta, porque sabemos hacerte reír. Estreno en Las Estrellas este 16 de octubre y disponible en ViX. más de 50 años luego de su estreno y una década después de la muerte de su creador, y el Chavo es, aún hoy en día, protagonista indiscutible que brilla más que cualquiera de las estrellas en el canal que lo distribuye. Como mencioné antes, gran parte de su éxito se debió a la familiaridad de sus personajes, pero estos eran particularmente efectivos para el pueblo mexicano, debido a que era una pequeña ilustración de los tipos de personas que conocíamos y observábamos. No es particularmente profundo, simplemente es más gracioso el chiste cuando conoces todas las piezas para darle el contexto necesario. Por eso Ludovico Peluche era clase media pegando a baja en Familia Peluche. ¡Ya nos exhibiste! Así como la razón de ese acento desagradable de Arad de la Torre en Una familia con suerte. O por qué el abuelo come tamales en vez de pizzas o cualquier cosa en Una familia de 10. Y por lo mismo, muchas de esas comedias llenan su elenco de familias en sus citaciones y o títulos. En El Chavo es un caso parecido con cada uno de los personajes y ocurrencias, porque la obra de Chespirito es algo así como paciente cero para la comedia en México. Y cada uno de los dos era, y es, un vehículo cómico. Van y regresan armónicamente con la comedia como primera causa y finalidad. La señora estirada que aspira más que su entorno, el clásico chambitas que la pasa mejor cuando no tiene, la niña maleducada al mismo tiempo que revoltosa, así como la loca solterona que todos quieren lejos. Un escenario tan conocido para su público lo volvió irresistible. Sumó su absurdez y brusquedad, crea un producto más llamativo que lo que los demás ofrecen. Y, como esto es México, cuando digo los demás me refiero a los mismos. O sea, Televisa. No saben otra cosa que ver la televisión. Como si en la televisión hubiera cosas aparte del Chapulín. El interés de una cadena de televisión siempre será el mantener al espectador el mayor tiempo posible viendo los programas de su señal. O, mientras esperas a estos, los anuncios comerciales que producen una saludable economía al canal. Entretenimiento desde el nivel más básico. Por eso un segmento de Los Caquitos anunciaba así. Y además del Chavo del 8, ofrecemos un sabroso entremés con los inofensivos taquitos. A nivel hospitalario, como si de un restaurante o hotel se tratase. El mismo Chavo tomó la importancia y el tiempo de la programación de la cadena poco a poco. Primero parte de Chespirito el programa y luego en su horario completo intentó meter más del material del comediante. Chapulín Colorado con las aventuras del Chapulín Colorado y del Doctor Chapatín. Pero la gente quiso el Chavo, solo el Chavo, a manera que los sketches entre meses salían cada vez menos y más cortos, hasta que en algún momento dejaron de aparecer por completo. Por la propia naturaleza del medio no había o hay la mejor televisión en calidad de mensaje, así como, bueno, calidad de mensaje, quitando excepciones, claro. Y se intentó en cosas como Angelitos Negros, pero supongo Silvia Derbez con el rostro cubierto de pintura negra no tuvo la contundencia que se esperaba, al menos no para instalarse en la memoria colectiva a un nivel masivo. Por lo que podíamos y podemos esperar historias que en su finalidad sea el crimen nunca paga, el amor perdura o La venganza nunca es buena, mata el alma y la envenena. y un colectivo de programación que se basa en su totalidad de comentar la sociedad, sin decir nada en particular, más a nivel tabloide o de entretenimiento. Acuérdate que Eugenio Derbez andaba con Sara Bustani, vivía con Sara Bustani. Pero suficiente, supongo, y como muy mínimo, para marcar una casilla, así como también hacer versátiles sinergias con distintos anunciantes. Quitando noticias, deportes y otros programas de variedades, quedan dos tipos de contenido. En un grupo está el Chavo y en el otro, interesantemente, se contemplan productos envueltos con descripciones de personajes y entornos centrados en el melodrama, por lo general muy alejados del continente que los ve, compone el rating que les da vida y consume las marcas de los comerciales transmitidos a través de su señal. Estoy hablando, por supuesto, de las telenovelas. Y lo que pasa es que el televidente de a pie se sentía más reflejado en los pobres diablos de la vecindad que en el hijo de un rico, dueño de una gran compañía o la nueva pareja de grandes ejecutivos. No he conseguido trabajo y no tengo dinero. Efectivamente, la situación está muy difícil. La televisión es aspiracional y aquí no es la excepción. Nuestras estrellas, comerciales sin contenido en antena lo demuestran.
Aquí le traigo esta sirvienta criada mucama, Ugata psicodélica. La encontré en la calle, regando basura como si fuera su muladar propio. Como le dije, no sea fodonga, hombre, que estamos en vísperas de las Olimpiadas, que van a venir de países importantes, van a venir italianos, van a venir alemanes, van a venir franceses. Entonces, ¿cuál es nuestro deber? Presentar la fisonomía de la ciudad, que vean que somos limpios, que vean que... Porque de la fachada depende el interior. La gente ve por encima de ellos a los que lucen el papel y por eso obtienen los beneficios para continuar haciéndolo. No se me escapa el hecho de que nuestro mayor comediante se llama Chespirito, de Pequeño Shakespearecito, de El pinche Shakespeare. Now is the winter of our discontent. Ya desde tiempos del Chavo, el grueso de la programación eran las telenovelas o distintas opciones que solo se encasillaban de una u otra manera en este formato, cayendo en el siempre confiable melodrama, con romances entre familias rivales, conflictos de apariencias y poderes varios o cualquier escenario que luzca lo suficientemente grandilocuente. E incluso los programas que sí muestran un paisaje más parecido al del espectador que lo consume carecen de la sustancia con la que sí contaba el Chavo. Muchos luego intentaron copiar algunas o muchas de las piezas ya empezadas aquí, con distintos niveles de éxito. No son pocos los ejemplos de programación mexicana decidido mostrar una versión más barriobajera. ¿A poco no, María? Porque incluso en novelas son mucho más cercanos personajes como Rubí o Teresa, donde las dos viven vidas humildes pero ocupan su belleza para atraer a hombres con la posibilidad de sacarlas de los entornos que reprochan. Ya el morbo de ver lo que sus actos ocasionan debido a su decadente o falta moral es atractivo. Pero más importante, los elementos implementados permiten al televidente caminar los zapatos del protagonista que ven episodio a episodio. En el panorama de estos programas a la mexicana, algunos de los más prominentes son La Familia Peluche, Vecinos, Qué Madre Tan Padre, Una Familia de 10, María de Todos los Ángeles y muchos más. Todos tienen esta línea de acercamiento. Son esencialmente comedias situacionales entre familias, vecinos, compañeros de trabajo, etc. Pero como norma principal, la situación más notoria es México y todo lo que esto arrastra. Así que toda interacción y escena lleva esto por delante, tal vez sin que siquiera lo noten los responsables detrás, seguramente mexicanos que conozcan las características de lo que conlleva esta existencia. Pero el problema viene en su representación de esta. ¿Y a quién le va a heredar su tienda de ropa? El Chavo hace caídas, golpes exagerados, reacciones y demás. Es claro en su presentación al público. Es teatral y trae consigo sus formas y tiempos, pero en su espíritu y diálogo es muy terrenal. Es fantasioso aún. Si el señor Barriga termina encima de Don Ramón, este último se apachurra contra el suelo. Y no hay reglas que eviten que los niños terminen en un mundo alternativo por miedo a la magia de la bruja del 71. ¿Quién anda ahí? ¡Otro gato! Pero no es extraño de la realidad de los personajes. No le ignora ni le hace burla. O mejor dicho, sí lo hace. Explícitamente hay ejemplos donde, por lo general, Kiko hará chistes y bromas hacia el Chavo. ¿Se te antoja? ¿Me vas a dar? ¿Se te antoja? ¿Me vas a dar? ¿Se te antoja? Primero dime si me vas a dar. No, primero dime si se te antoja. No, no se me antoja. Ay, Chavo, qué lástima. ¿Por qué así tenía pensado darte? Ay, ya ves. Pero no por eso Kiko era un villano. Dime una cosa, tesoro. ¿A ti te gustaría que se fuera Don Ramón? Viene de cómo se comportaría el personaje como persona, fuera de su escenario ficticio. Así que se burlaba de una cruda realidad que fuera del contexto sería cruel. ¿Cómo se llaman los animales que comen de todo? ¡Ricos! Pero el programa era consciente e intencional, y además tenía el contexto, que era toda la duración de su show. No me he ganado ni un peso. Yo sí me gané $1 y $1 por barrer el patio. Caray, Chavo, te envidio. Y las formas en las que estas escenas se presentaban no eran un grito a la maldita lisiada, era un intercambio increíblemente común entre niños. Hacía la obra funcional dentro o fuera de la realidad creada. Quería hacer reír como principal tarea, pero bajo su superficie tenía algo que decir, tal vez como sus influencias antes que él. El Chavo, programa y personaje, hace más de su situación. Representa, mas no parodia. En el otro caso no tanto. Tal vez no haya chistes y ataques directos hacia la posición social de algunos personajes, pero considero algunos de sus acercamientos mucho más dañinos. Principalmente porque mientras el Chavo estos remedan. Programas que buscan ser lo más llamativos posibles. Supongo que la pelea constante por seguir en el aire es algo a lo que culpar, pero por lo mismo el resultado final es un pastiche de clichés burdos, que lo más seguro ya viste en algún otro lugar, como el Chavo u otro de los programas que esto influenció. Quiere el personaje pero no su entorno, busca un ecosistema pero no una realidad, lo cual se hace claro en sus capítulos. Familia Peluche adopta un comandante de la policía como su tercer hijo. De todas las maneras en las que se puede conseguir dinero, Ludovico optaba por donar esperma. Y la familia abría su segunda temporada con el elenco naufragado en Cancún. Tiene el picor e irreverencia que se espera de este tipo de personajes y protagonistas. Lo rapaz en su contestación. ¿Le puedo pedir una paella? No, Maradonio, tú pide para ti. Que Vivi pida su propia comida. Lo bruto de su acercamiento. Y lo desagradable de su realidad. Hasta le dije al conserje,
Dice que se le queda viendo a Vivi cuando pasa así de... Pero sin algún comentario al respecto en su narrativa. Más que nada porque no sabrán qué decirte sobre ello. La de la micha para Peluche Visa. Desde este momento la televisión ya tenía que ser más grande, irreverente, actual y consecuente con los distintos medios que existen cuando apagas tu televisor. Lo que sea para llamar la atención de un cada vez más efímero espectador. Por ello ahora muchos programas se continúan en temporadas para aparentar formatos más cercanos a series y por ende más modernos. Se transmiten en antena y inmediatamente después tienen viaje directo a plataformas de streaming. Pero en su interior siguen siendo lo mismo y conocido. Una fantasía de éxito al que aspira el televidente, o al menos lo que piensa un productor que ésta aspira, o esta idea poco inspirada de lo que es la experiencia a la mexicana. Porque con el primero es imposible no verlo. Hay un mundo de distancia de esto al del espectador medio. Y la segunda opción no parece ser mejor. Algunos llevan directamente el nombre parodia y otros son más sutiles en su título pero no en su contenido. Momentos graciosos, claro. Digo, todo esto los vi y disfruté en mi infancia y ahora, al momento de hacer este video. Te quiero como si fueras mi papá. ¿Cómo que como si fuera? Sus penas conviven con glorias. ¡Benito se quedó! La televisión mexicana, a pesar de con todas sus fallas, sigue entregando entretenimiento que pasa a facilitar el día a día de su espectador. En un país falto de esperanza, con las cosas a todo nivel peor que nunca, es catárticamente conciliador que haya espacio para hacer poemas a la madre, comer tamales, disfrazarte de tus ídolos, despedir a Benito o jugar en la vecindad. Solo que examinación carecen de las virtudes de su tatarabuelo. Hay en todos los puntos de la lista, mi amor. No creo su existencia mala per se, pero a reflexión su falta de conciencia es por momentos perturbadora, haciendo obras como la de Chespirito mucho más preciadas. Así que, novelas con clase alta o la romantización de una carencia económica es lo que tenemos. Imposible nombrar figuras del entretenimiento en México sin escuchar quejas de fondo, ignorando que el éxito de los Derbez, Chaparros o Escamillas es síntoma y no enfermedad. La falta de productos más redondos, elaborados y saludables a la par que inteligentes en sus formas carecen por la falta de demanda. No pagamos calidad, así que nadie la vende. El mayor logro del Chavo no eran sus chistes más sonantes o las caídas más aparatosas, sino su obvia sutileza al momento de posicionarse en el mundo que habitamos. Daba un lienzo perfecto a un México mágico, sencillo, absurdo mientras que tierno, violento al mismo tiempo que amable, y para el espectador fue imposible no verlo. Uno de los primeros episodios de la serie comienza con el Chavo y la Chilindrina saltando en los muebles de su casa que se encuentran arrumbados en el patio de la vecindad. La suposición siendo que, claramente, están ahí porque su padre va a comprar otros nuevos. Todos los muebles son igualitos a los de tu casa. No son igualitos a los de mi casa. Son los muebles de mi casa. Pero en realidad los están desahuciando. Le advertí que si no me pagaba toda la renta atrasada, lo botaba del departamento. Esto marca gran parte del contenido de la obra. No temía hacer comedia en lo que de otra manera podría ser el peor momento posible. El Chavo hace el argumento que esta es, justamente, la mejor ocasión para soltar unas risas. Si hay algo que abunda en México, eso es carencia. Económica, educativa y laboral en particular. Y oportunidades en lo general. No se hacía fantasías de un mundo que no existe. No era un escape u utopía. Era la entrada a un pequeño rincón que todos conocemos, visible en cualquiera de sus elementos. La vecindad, símbolo eterno de la vivienda popular en México, porque luego de la independencia en el siglo XIX las casas altas se recolocaron en barrios modernos, dejando sus casonas que después se transformarían en el hogar de varias familias que las habitaban, cada una por habitación a cambio de una baja renta. La torta, que se prepara rápido y usa ingredientes económicos, siendo aún hoy en día pilar de la canasta básica, volviéndose dentro y fuera de horas laborales en el mejor amigo del laborante mexicano, y por supuesto, del Chavo. ¿Qué estás comiendo? Una torta de jamón. Tal vez por accidente, pero pocos programas nacen tan bañados de matices que intrínsecamente llaman a los suyos. En la comedia empezaría Chespirito e influenciaría al resto, pero esto ya lo heredaba de base, porque todo en México es político. Quiero hacer una pregunta muy interesante. Supongo que ya saben que estamos en el México 73. Religioso. Entonces, pues, me fui a la iglesia y le dije al padrecito que me quería confesar. Irreverente. ¡Me insultaste! ¡Y en la época de la liberación femenina! Futbolero. Con Pelé también. Referente a la actualidad. ¿Tú conoces a un actor llamado Héctor Bonilla? Y por supuesto, económico. Te traje esto. Para mí. Siempre económico. Ese billete de 50 pesos, ¿no?
¿Quién te lo dio? Aquí se encontraron de sopetón el águila y la serpiente. Y desde entonces vivimos dejados a la puritita suerte. Con una tienda que abramos, se junta dinero y dinero y dinero. Ya puedo curar a su mujer. ¿Y cuánto vas a cobrarme? ¿Cuánto estima la vida de su mujer? Nomás junta los 20,000 varos. Le hablo a mi tío y tienes la plaza. Hijo, no regresen. Escúchame, no regresen. Bueno, ya lo dije. Maribel Guardia no es mi madre y no camino por la vida con un skinny Johnny Bravo latino. Pero bueno, el chavo era comunitario. Con el chavo le da la garrotera y ya todo el mundo sabe cómo ayudarlo. Cuando creen que fue atropellado, todos cooperan para pagar su funeral. Incluso él. Cuando el señor Barriga cree que el chavo está fumando, le hace todo un desmadre a don Ramón por el tema. ¿Le amarró usted un cigarro al Chavo del Ocho? ¿Yo? Bastante adecuado, porque esto es lo más cercano que el personaje tiene a un padre. ¿Qué estás haciendo aquí? Es que tu papá me invitó a desayunar. Y ya he perdido la pista de cuántos capítulos hay centrado en posadas y la fiesta de la buena vecindad. Resonaba particularmente fuerte para un grupo específico, solo que ese grupo es masivo, y no excluía, así que en esencia hablaba a todos. Que de nuevo brilla incluso más a comparación. No atacaba a los suyos, no romantizaba la pobreza, no pensaba que la carencia es mejor que el tener, simplemente celebraba el estar. No valga medio centavo, pero es linda de verdad. En la obra estaban desde la más pequeña de las nimiedades hasta los caracterismos más simbólicos y representativos del personaje más importante que escribía, la vecindad, convirtiéndose esta en una pequeña maquetita de la ingeniería compleja que padecemos. La vecindad del chavo es nuestra vecindad, ficticia y aún así una imagen más nítida que la realidad. El chavo era simple, inocente, carecía de ambición, pero le sobraba corazón. No tenía garra, pero sí perspicacia, y no era picoso, pero sí pícaro. Sincero y sabía lo que hacía, porque era honesto hacia un público que de vuelta era honesto hacia él. Conjuntando un material del que se puede hablar a cualquier nivel de profundidad, incluso más de medio siglo después, como lo hago ahora. O, si necesitas un material más conciso y mejor escrito, en las clases sociales en la vecindad del Chavo del Ocho, Omar Lizárraga comenta: desde una perspectiva sociológica, el Chavo del Ocho es mucho más que un programa infantil. Es una radiografía de la estratificación social que aún define gran parte de la vida cotidiana en Latinoamérica. Bueno, definitivamente lo hice mejor. Y no sé qué significa estratificación, pero sí sé qué significa Latinoamérica. Y, más importante, Latinoamérica sabe qué significa el Chavo. Gracias, Roberto. Estamos en el Estadio Nacional de Chile, en Pudahuel. Nos llevó, pues yo creo que Pinochet. Porque siempre que decía México, las mismas reglas se aplicaban para otros. En algún punto u otro, el Chavo ha sido el programa más visto en todas las partes del continente americano, así como el más reconocido y exitoso de la televisión hispanohablante, con un pico de 350 millones de espectadores a lo largo del mundo en 1975. El Chavo fue como fue porque al final del día no había tanta diferencia entre él y un niño rico hijo del dueño de la vecindad. Y tampoco había mucha diferencia si ese niño hablaba con doblaje latino o brasileño. E os fósforos, Feliz? Aqui, pai. But apparently they got a hold of... Este es el actor Tyler James Williams, mejor conocido como Chris en Everybody Hates Chris. Es 2016 y en esta entrevista habla de cómo cualquier publicación en su Instagram se llena de apoyo brasileño debido al éxito de la serie en ese país, aún 7 años después de su final en 2009. Multiple comments in Portuguese. I went to it on There are already thousands on there. What is going on? I don't know. Look at that. Con todo y las pruebas incluidas. Este es Terry Cruz, padre de Chris en la ficción. Charlamos unos meses en un podcast del impacto del programa en Brasil. Everybody Hates Chris is still the #1 sitcom in Brazil because you have to understand it's a 65% Afro-Brazilian population. Yeah. But the people on TV are mainly white. And they saw Everybody Hates Chris, and it reflected them. Because here you have a working class family trying to survive, do their thing. Y aquí Tichina Arnold, la madre, cerrando el trato. They told me that I was one of the only positive black female dark-skinned images on in Brazil. There are over 200 million black people in Brazil, so... Incluso las dos tienen una adaptación animada, creada años después de su final debido al eco e impacto social que significa. Con esto quiero demostrar que no es un error ni pasó por casualidad que la imagen de un barril, pelota, triciclo y vecindad se hayan transformado en símbolos del coloso cultural.
Otras obras que consigan replicar las cualidades que le dieron tanto caché al éxito mexicano podrían tener este trato. Al Chavo del Ocho se le ha entregado lugar preferencial en la población mexicana e internacional. Chile, Argentina, Brasil, algunos de los interminables rincones en los que se consiguió instalar Chespirito con sus personajes. Su espíritu se extrapola entre territorios por su virtuosidad. Tienen un caché muy propio en la manera en que implementa su comedia, tiempos, personajes y el tan presente escenario de fondo, lo cual era muy bienvenido. La época de los 60 y 70, antecesora del Chavo y, durante su duración, fue una muy turbulenta para México. Un gran auge económico. El país se posicionaba como cara visible y referente en el desarrollo que se venía en toda Sudamérica, pero la modernidad hace más fácil detectar la disparidad. Al mismo tiempo empezaron movimientos con aires revolucionarios. Desconformidad nacía de observar dónde caía ese dinero que llegaba al país, en qué se usaba y la clara desigualdad para quienes no gozaban de esta protección económica. Todo esto sobre un gobierno cada vez inclinado hacia el autoritarismo y reacios a cualquier crítica o protesta. Recordamos Tlatelolco, momento trágico que destaca por el innecesario terror de su tragedia, que hace juxtaposición con la vasta, modernizada y despampanante imagen que la sede de los Juegos Olímpicos del 68 proyectó al mundo entero. Otro horrible mancha más en nuestros libros, pero es difícil decir que empaña una historia llena de estas. No fue la primera ni la última orquestada por orden del gobierno. Los 60 tuvieron este trato como normalidad. En 1962, el líder campesino Rubén Jaramillo es secuestrado y acribillado junto a su familia en Xochicalco, Morelos. Curiosamente, el mismo año de nacimiento del actual presidente de México, Claudia Sheinbaum. 20 de agosto de 1967, Acapulco, Guerrero. 800 campesinos productores de copa marchan pacíficamente en contra de nuevos impuestos, también exigiendo un precio justo por su producto. Grupos pistoleros y distintos asesinos a sueldo fueron instalados por líderes gremiales bajo apoyo estatal. Estos abrieron fuego, acabando con la vida de aproximadamente 40 personas. 20 de julio de 1968, la Central Nacional de Estudiantes Democráticos realiza una marcha estudiantil para exigir la inmediata liberación de los presos políticos, así como distintas peticiones universitarias. 3 días después de esto, el ejército disuelve la organización, encarcelando a sus líderes en el proceso. El 13 de septiembre de ese mismo año ocurre la Marcha del Silencio. Ciudad de México, manifestación de más de 250,000 personas, en donde todo participante iba en completo silencio, para evitar a las fuerzas gubernamentales su constante pretexto: provocación. 2 de octubre, aún 1968, y otra vez Ciudad de México. Ocurre la matanza de Tlatelolco al encontrar un grupo de manifestantes constando en su mayoría de estudiantes, pero también había maestros, padres, intelectuales, obreros, amas de casa y niños. El gobierno culparía a los marchantes a través de prensa y citando en medios un número de muertes cercanas a las 20. Con el paso de los años ese número se ha agrandado, dejando claro que se acerca a más de 400 y muchos más heridos. Conocido como el Halconazo, lo sería otro destacado momento en la guerra sucia que se sufrió en México. 10 de junio de 1971. Estudiantes de la Universidad Nacional Autónoma de México y el Instituto Politécnico Nacional salen a las calles de la Ciudad de México para exigir al gobierno de Luis Echeverría mayor libertad política y democratización de la enseñanza. Otra manifestación pacífica que fue reprimida violentamente, ahora por un grupo paramilitar conocido como los Halcones, el cual abrió fuego contra los manifestantes dejando decenas de muertos y heridos. Solo 10 días después, el 20 de junio de 1971, el Chavo del Ocho haría su primera aparición con un sketch en Chespirito, perfilando lo que sería un titán televisivo internacional, prototipo de la increíblemente influyente y consecuencial serie. Con estilo slapstick heredado de figuras como Chaplin, se volvió un icónico microcosmos con arquetipos fácilmente reconocibles para el público mexicano, y estableció a Televisa como definitivo ganador de la guerra de cadenas que se vivía. Pero bueno, solo quiero señalar lo mucho que esta gente necesitaba del Chavo en su momento, no como nosotros que estamos en el paraíso. Y sin quitar méritos, pero si no fuera el Chavo, alguien tenía que ser. Por supuesto su calidad narrativa lo mantiene vigente hasta el día de hoy, pero fue hasta los 50 que empezó a instalarse la televisión en México. Siendo principalmente un objeto de lujo, poco a poco se posicionaría cada vez más en los hogares de la clase media del país. En el 63 hará la primera transmisión a color en México, pero a finales de la década aún hay señales en blanco y negro. Mi caso siendo que lo nuevo llegaba y lo viejo se iba, poco a poco, pero lo hacía. Y hay ciertos espacios que siempre están, y alguien o algo los tiene que llenar. Nada era más atractivo que la promesa de progreso, la idea que en algún momento, si hacemos las necesarias y suficientes concesiones, podremos parecernos, tal vez, a la idea que tenemos de nuestros imponentes vecinos.
El Chavo en la televisión fue una disrupción que jugaba todas las reglas del libro, y esa contradicción se transformó en lo nuevo, y eso lo catapultaría en su tiempo, pero se quedó en nosotros por ser lo viejo, lo que conocemos, amamos, nos avergüenza y callamos, y el Chavo sigue, pero poco a poco también se irá yendo, y solo quedará lo nuevo que se alimentó de lo viejo, solo que no creo que lo que eso termine siendo sea tan valioso como el Chavo es. Creo que es curioso que, a pesar de su interminable lista de logros, no puedo dejar de ver el Chavo tan cercano a la vez que fuera de lugar, igual que el resto de televisión que lo continuó. Recordamos su contribución cultural, pero su aporte más determinante fue el monetario. Después de todo es en sus hombros en los que se suben los demás, y al mismo tiempo en estos se posa el resto del circo, antes y aún hoy. Hice este video porque el morbo me ganó. Vi la serie biográfica porque, como todos, me sedujo una representación de los dramas que se ocultan detrás del Chavo. La serie es mala. La obra solo busca posicionar a Roberto Gómez Bolaños como un genio incomprendido, subiéndolo aún más alto en su eterno pedestal. Me encantaría bañarme en esta nostalgia ciega, pero para mí solo sirvió para recordar al Chavo, personaje y programa. Recordé sus glorias, claro, y recordé también cuando cayó por su propio peso. Entre dramas de infidelidad, cifras millonarias y peleas de elenco, llegó el momento en el que el programa ya no era tan disfrutable. Los chistes lo eran apenas, y los que quedaban no tenían la energía para continuar con lo vibrante de los personajes que interpretaban. Las pérdidas de Kiko y Don Ramón fueron mucho, pero aún peor fue la pérdida del propio Chavo. La edad no dejaba continuar y los guiones no aportaban, ni siquiera los repetidos. Y eso está bien, tal vez ya lo sepan, pero la muerte de Juan Escutia no fue un acto de simbólico patriotismo. Chespirito fue increíblemente prodigioso, pero no creo que fuera un genio. Sin importar cuántas veces la serie sin querer queriendo gusta repetirlo. Aún así, Roberto Gómez Bolaño tuvo muchísimos momentos de genialidad, y sin importar si los niños héroes murieron huyendo del enemigo o no, el simple hecho de estar ahí portando el uniforme los enmarca en luz heroica para la historia. ¿Qué puedo decir? Que el Chavo es, sin querer queriendo, e inocente de toda culpa, tanto ícono cultural, semblanza de una región, el pan que apacigua al perro de morder a su amo, el circo que entretiene con luces brillantes, la atadura, la llave e historia de un país y continente que, por sus méritos audiovisuales para contar un relato, es, bajo la lupa de la introspección, solo por existir, agente de los males que oprimen al grupo que él mismo venera y simpatiza, convirtiéndolo, para bien o para mal, en el lugar más importante de México. ¿Sí? Pues qué bien, porque ese es mi punto.